Bienvenidos a una nueva emisión de Alerta Verde. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de las terrazas verdes, una iniciativa para ganarle al cemento, y damos comienzo de esta manera. ¿Cuáles son los beneficios para el edificio contar con esta cubierta verde? Bueno, además del espacio adicional, ¿no?, que no se tiene en todos los edificios, a veces ni siquiera un balcón. El hecho de poder tener una terraza verde es una gran ventaja para el que vive el edificio. Pero más allá de eso, en condiciones de habitabilidad, también permite reducir la cantidad de energía que se gasta en climatizar los edificios. Las terrazas verdes son una tendencia en todo el mundo. Es una iniciativa de las grandes ciudades para mejorar la calidad del aire y además contribuye a mitigar los efectos del calentamiento global. Cada vez hay más cemento y menos espacios verdes en las grandes ciudades. Las terrazas verdes son una tendencia mundial para mitigar la problemática del calentamiento global. Clarisa, la ciudad de Buenos Aires sigue a las grandes ciudades del mundo que transforma las terrazas en espacios verdes. Sí, así es. Afortunadamente hay todo un programa que está presente en la ciudad de Buenos Aires que promueve incorporar en todos los edificios, ya sea públicos o privados, la incorporación de terrazas ajardinadas. En algunos casos, jardines como este que vemos acá, en otros casos, jardines que prácticamente no tienen ningún tipo de mantenimiento, con plantas más pequeñas, pero la verdad es que es un gran aporte a la ciudad. Ya sea esto por la aislación térmica adicional que proporcionan este tipo de terrazas, como también una superficie absorbente adicional que es tan importante en la ciudad como Buenos Aires, ¿no? El hecho de poder tener toda esta superficie verde genera la posibilidad de no mandar toda el agua de lluvia a los pluviales, a los desagües, en tormentas tan caudalosas como las que estamos teniendo últimamente. Entonces esto la verdad que es un gran aporte, un granito de arena que empezó y la verdad es que se viene difundiendo y se viene ubicando en muchos edificios. Ya es algo que es parte del requerimiento muchas veces de las obras nuevas, ¿no? ¿Es una forma de mitigar los efectos del cambio climático? Sí, es una manera, es una forma de colaborar al efecto invernadero, ¿no? A que se reduzca este aumento de temperatura que tenemos en las grandes ciudades por tener mucho construido, con superficies que irradian mucho, que tienen una gran inercia térmica, como los hormigones, como los edificios que conocemos todos, y además limita la reflexión de estas superficies, ¿no es cierto?, como en las membranas asfálticas con aluminio, por ejemplo, que para los que viven alrededor son una molestia. El incorporar este tipo de jardines en las terrazas es una gran ventaja. ¿De qué forma se preparan las terrazas? Mira, el sistema que se colocó aquí en la escuela y que se viene colocando normalmente son sistemas que se pueden colocar sobre terrazas existentes o sobre terrazas nuevas. Es un sistema que cuenta de dos elementos fundamentalmente. Uno es una membrana de PVC que se adhiere sobre la superficie, que tiene la cualidad de ser muy elástica, entonces por ejemplo en edificios muy altos donde hay muchos movimientos también puede colocarse y no sufre ningún problema a lo largo del tiempo. Y sobre esa superficie de membrana de PVC, que es la impermeabilización, se coloca otra capa que vendría a ser el sistema de drenaje que necesitamos para filtrar entre la tierra, que es parte del jardín, y los desagües que tienen normalmente las cubiertas. Así que son dos elementos muy livianos que llevan muy poco espesor. Vos vas a tener, por ejemplo, en una terraza como esta, donde ves que hay incluso plantas de un tamaño bastante importante, un espesor sobre el normal de la terraza mayor de unos 12 centímetros más o menos, no más que eso. En el ranking verde mundial, Buenos Aires roza el piso con 5 metros cuadrados, mientras que Múnich encabeza la lista con 80 metros cuadrados verdes por habitante.
¿Este sistema se puede implementar sobre cualquier terraza o sobre cualquier azotea? Sobre cualquier tipo de terraza. En Buenos Aires es muy común tener en los edificios terrazas de hormigón o de estructuras de hormigón, pero también puede colocarse en techos metálicos, por ejemplo. Solamente hay que tener en cuenta el perfil de la chapa, pero perfectamente se pueden colocar sobre cualquier tipo de estructura. ¿Cuáles son los beneficios para el edificio contar con esta cubierta verde? Bueno, además del espacio adicional, ¿no?, que no se tiene en todos los edificios, a veces ni siquiera un balcón. El hecho de poder tener una terraza verde es una gran ventaja para el que vive el edificio. Pero más allá de eso, en condiciones de habitabilidad, también permite reducir la cantidad de energía que se gasta en climatizar los edificios. Como te decía antes, es una aislación térmica adicional que uno pone, entonces eso es una gran ventaja. En muchos casos también se utiliza el agua que cae sobre la terraza, se filtra y se lleva a un tanque de incendio que se vuelve a utilizar el agua de lluvia justamente para tener como reserva de incendio o para usar en sanitarios también, por ejemplo. Así que son grandes ventajas que uno puede de esta manera colaborar con el medio ambiente, ¿no? ¿Contribuye también a disminuir la temperatura de las ciudades? Sí, contribuye a disminuir la temperatura de las ciudades porque, como te decía, es una superficie viva, es una superficie verde que atempera, como todos sabemos, el agua y la vegetación permite atemperar el medio ambiente que rodea estos jardines, así que de esa manera sí ayuda a reducir la temperatura de las ciudades, sobre todo en verano, ¿no?, que tenemos veranos bastante calurosos como en Buenos Aires. ¿De qué forma se prepara la terraza para que termine siendo un espacio verde como este? Bueno, en este caso era una terraza que tenía una membrana asfáltica con aluminio. Sobre eso directamente se puede colocar el sistema de impermeabilización. No es necesario hacer ninguna preparación previa demasiado sofisticada, más que la limpieza o quitar de la superficie que haya restos de material que pueda llegar a ser punzante o que pudiera romper la membrana, pero con una limpieza y luego directamente la colocación es simplemente eso. Se puede colocar fijada en los bordes, es como si uno armara una gran funda de nuestra terraza. Y en otros casos, cuando la terraza no tiene una impermeabilización previa como tenía esta, directamente se coloca adherida sobre la superficie de la terraza. De esa manera vos lográs tener una impermeabilización completa. Sin riesgos de filtraciones. Sin riesgos de filtraciones, y por otro lado este sistema tiene una ventaja que a veces también en los edificios se van haciendo por etapas, entonces hay sistemas de impermeabilización que no son para quedar expuestos y cuando uno los deja expuestos sufren un deterioro. No es el caso de estas membranas pueden quedar expuestas, tienen resistencia a los rayos ultravioletas. Esto hago hincapié porque el PVC uno puede pensar que puede sufrir algún envejecimiento y no es así. Entonces podemos hacer la impermeabilización de nuestro techo y luego venir y colocar el sistema de drenaje en nuestro jardín cuando nos parezca necesario o cuando se pueda en las situaciones de la obra, ¿no? ¿Cómo ves el interés de la gente frente a esta iniciativa? Mira, la verdad es que hay un interés bastante marcado. Por ejemplo, esto fue una iniciativa pública, pero también desde el sector privado hay un gran requerimiento de proyectos nuevos que ya lo tienen como parte de su programa. Es decir, como uno dice, necesito tantas cocheras, tantas oficinas, bueno, necesito también una cubierta verde en mi edificio. O sea que es algo que viene ya como desde el inicio del proyecto. Y en obras que ya están, digamos, en las obras que uno ya está acostumbrado a ver, es como un plus, ¿no? Es algo que también se empieza a pedir y que como es un sistema muy liviano, no necesita uno no necesita reforzar la estructura para poder tenerlo. No es solamente necesario que sea una obra nueva o un cálculo sofisticado, sobre cualquier edificio puede colocarse. Ayudados por la tecnología, podemos ver cómo grandes ciudades del mundo intentan respirar más sano. Hay una gran iniciativa en la ciudad de Chicago, hay un edificio muy conocido, de hecho se ha hecho con el sistema mismo que utilizaron aquí en la escuela, que tienen incluso reducciones en sus impuestos por implementar cubiertas verdes en sus terrazas. En Alemania, en muchas ciudades del mundo se están haciendo este tipo de iniciativas. Aquí en Argentina también, en Córdoba
Córdoba y Rosario hay iniciativas bastante importantes y legislaciones incluso que tienen que ver con esto, ¿no? No solo con la cubierta, sino con toda la envolvente de los edificios. Y hay una ley que regula lo que tiene que ver con la envolvente y las características que tienen que tener las fachadas y el techo de un edificio para poder justamente aislar del calor o del frío el interior de los edificios. Así que ahí sí, toda una iniciativa concreta implementándose actualmente. Esta tendencia traerá beneficios a nuestra calidad de vida mejorando el agua y el aire. El boom de la construcción convirtió a Buenos Aires en la ciudad número 15 en cantidad de edificios, por lo que tenemos mucho para trabajar en este sentido.